Para el entendimiento del concepto y la utilidad de la notación y la demostración que vimos con anterioridad, en esta ocasión es vital contextualizarnos en el ámbito de la lógica formal. Para ello, debemos entender el concepto de la forma lógica de una proposición. Esta es la representación de la proposición y su contenido sintáctico. Para esto se usan herramientas de la lógica que en particular son el simbolismo del cálculo proposicional y el cálculo de predicados. Respectivamente, el cálculo proposicional se refiere a la lógica proposicional, también llamada lógica de orden cero, la cual es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas llamadas conectivas representan operaciones sobre proposiciones capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. El cálculo de predicados se refiere propiamente a la lógica de primer orden. Esta se refiere a un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los lenguajes de primer orden. Los lenguajes de primer orden son, a su vez, lenguajes formales con cuantificadores que alcanzan solo a variables de individuo y con predicados y funciones cuyos argumentos son solo constantes o variables de individuo. La forma lógica entonces dispone que oraciones distintas pueden ser representaciones de la misma proposición. Por ejemplo, María ama a Juan, entonces Juan es amado por María. Aunque son fonética y gramáticamente distintas, expresan la misma proposición y por lo tanto tienen la misma forma lógica. Dicha forma lógica puede representarse con un lenguaje formal a diferencia de lo que ocurre con el lenguaje natural. Una forma lógica que queremos ejemplificar y explicar con el fin de aplicar los conceptos notación y demostración es la absorción. La absorción es una forma lógica de argumento válido y una regla de inferencia de la lógica proposicional. La regla de la absorción establece que si P implica Q, entonces P implica P y Q. La regla hace posible introducir conjunciones en pruebas. Esto se llama ley de absorción, ya que el término Q es absorbido por el término P en la consecuencia. Por tanto, la regla o forma lógica puede escribirse en la siguiente notación formal. Si P implica Q, entonces P implica P y Q, donde esto es un símbolo metalógico significando que P implica P y Q es consecuencia sintáctica, es decir, la relación entre premisas y conclusión de P sí y solo sí Q en algún sistema lógico donde la conclusión resulta de la proposición P absorbiendo la preposición Q. Sin embargo, para comprender la aplicación de la notación y realizar la demostración en tanto se entienda la relación de cada elemento de las proposiciones, es menester entender el significado de las siguientes conectivas lógicas. Las conectivas lógicas son símbolos dentro de las diferentes notaciones lógicas que existen en la lógica proposicional. Esto es una conectiva de negación que en el lenguaje natural tiene la expresión no. Esto es una conectiva de conjunción que en el lenguaje natural tiene la expresión de y. Esto es una conectiva de disyunción que en el lenguaje natural tiene la expresión de o. Esta es una conectiva de condicional material que en el lenguaje natural tiene la expresión de si tal cosa, entonces tal otra. Esto es una conectiva bicondicional que en el lenguaje natural significa si y solo si esta, entonces tal.
simboliza una conectiva de negación conjunta, que en el lenguaje natural tiene una expresión de ni una cosa ni la otra. Y por último, este símbolo simboliza la conectiva de disyunción excluyente, que en el lenguaje natural tiene la expresión de o bien cierta cosa o bien tal otra. Continuando con la demostración de la notación formal, primero ejemplificaremos la absorción. El ejemplo es el siguiente: si va a llover, entonces llevaré mi abrigo. Luego, si va a llover, entonces va a llover y llevaré mi abrigo. La demostración de la notación de la regla de absorción puede llevarse a cabo por el método de la tabla de verdad, la cual podemos simplificar y simbolizar así. Entonces, cuando P y Q son proposiciones verdaderas, la conclusión será verdadera. Cuando la proposición P sea verdadera y la proposición Q sea falsa, entonces la conclusión será falsa. Cuando la proposición P sea falsa y la proposición Q sea verdadera, entonces la conclusión en este caso será verdadera. Y por último, cuando ambas proposiciones, la proposición P y la proposición Q, sean falsas, la conclusión será verdadera.